la resurrección. Ningún médico, ni ningún articulista mágico puede alcanzar la resurrección y la vida para siempre. Hoy el horizonte que se nos abre es inmenso, es gigantesco. Abraham lo vio desde la fe. Abraham se puso en manos de Dios y puso en manos de Dios lo más grande que tenía, a su hijo, aquel que había nacido de sus entrañas y que era el que podía darle la descendencia que Dios le había prometido. Sin embargo, Dios probó a Abraham en su fe. Y nosotros somos probados en nuestra fe tantas veces a lo largo del día. Pondré todo esto en manos de Dios y estamos invitados a vivir desde la fe. Todos nosotros, a vivir caminando en la fe. Es la distinción, lo distintivo, lo que marca, lo que caracteriza al cristiano, la fe y el amor. Y cuando se tiene fe, se ven las maravillas de Dios. Y nuevamente esa lectura preciosa que nunca nos falta del libro del Éxodo nos lo recordó. Aquellos hombres que habían salido a liberarse del pecado, a liberarse de la esclavitud de los egipcios, de pronto se dieron cuenta de que estaban cerrados, no podían seguir adelante porque estaba el mar y por detrás estaban los egipcios. Y nuevamente tuvieron que tener fe. Señor, tú nos has sacado de Egipto, ábrenos camino. Y nuevamente el Señor abrió camino y siguieron adelante. La fe abrió camino. Y se nos recuerda pues que a través de la fe todos nosotros alcanzamos la salvación, todos nosotros alcanzamos la liberación, a todos nosotros se nos promete la bendición, la descendencia, el trabajo, la vida, y una vida que no termina. Pero tenemos que luchar por ella, tenemos que meternos en el mar. ¿Qué piensan ustedes que sintieron aquellos judíos israelitas que iban caminando por el mar y veían el mar de un lado y del otro lado? ¿Cerrarían los ojos para no ver? Porque eso debe dar miedo, ¿no? Dios no nos ahorra el miedo, Dios no nos ahorra el temor, pero nos permite caminar a través de él. Y esa es la vida. Algunos de nosotros quisiéramos tener una vida sin problemas, sin dificultades, sin sentir temor, sin sentir miedo. Eso no existe. Existe la fe. La fe nos permite caminar a través del agua, a través de los muertos de miedo, pero nos permite caminar a través, tomados de la mano del Señor, con fe, con confianza, sabiendo que Dios es el que nos abre el camino. Pero tenemos que caminar nosotros el camino. No nos pasan de un lado a otro de un saltito. Tenemos que hacer el camino por el medio y nosotros. El pueblo de Israel, que es figura de la iglesia, que es figura de todos nosotros. El pueblo de Israel, a pesar de haber visto tantas cosas, a pesar de haber visto la creación que Dios hizo para él, a pesar de haber visto la fe de su padre, Abraham, que creyó contra toda desesperación, a pesar de haber visto que su pueblo por la fe pudo salir de Egipto y pudo enfrentarse al mar y pudo alcanzar la tierra prometida, a pesar de haber visto todas aquellas obras de Dios, pecó, se volvió contra su Dios, se olvidó de los prodigios que Dios había hecho en su vida. Así nos pasa a nosotros. Por eso os decía al principio que si no tenemos raíces no tenemos nada. Si no recordamos el pasado nos perdemos. Necesitamos saber de dónde venimos. Venimos de Dios y vamos a Dios. Pero si nos olvidamos, nos quedamos en el pecado, nos quedamos a mitad del camino, nos quedamos en el mar, nos quedamos en el pecado. Y es importante que no perdamos el rumbo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el Señor se fue encargando, y nos lo recordó la cuarta lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor se fue encargando de darle empujoncitos a su pueblo. El pueblo pecaba,
Y Dios le da una nueva oportunidad, y Dios le da una nueva oportunidad. Tuvo que hacer una operación de corazón, nosotros apenas hemos llegado ya en el siglo XX a hacer operaciones de corazón, ¿verdad? El Señor hizo una operación de corazón y cambió el corazón de piedra de un pueblo que se había olvidado de Él y se había entregado a los ídolos por un corazón de carne, que pudiera reconocer nuevamente la presencia de un Dios cercano, que le amaba, que le quería, que le daba una nueva oportunidad. Y puso en su cuerpo un corazón nuevo, para que pudiera ser eso. Y llegada la plenitud de los tiempos, el Señor firmó la alianza eterna con el hombre. Un hombre que nunca había podido estar a la altura de Dios. Un hombre que no había podido corresponder a la alianza con su parte. El Señor mandó a su Hijo, para que su Hijo, hecho hombre como nosotros, pudiera responder desde nosotros, desde nuestra humanidad, a ese Dios que nunca tenía correspondencia del hombre. Y entonces Jesús, hombre como nosotros, respondió a él. Y respondió a su nivel, entregando toda su vida por nosotros. Murió, pero no pudo quedar detenido por la muerte, sino que Dios lo resucitó. Una vez más, Jesús, como aquel pueblo de Israel, pasó a través del mar de la muerte hasta el otro lado. Nosotros tenemos que hacer ese camino, y ese es el futuro. Si tenemos, y es muy importante que tengamos raíces y que sepamos de dónde venimos, de Dios, de su creación, fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos algo extraordinario, somos algo precioso. La mayor fuente de nuestra autoestima está en que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Si es tan importante el pasado, nuestras raíces, igual de importante es nuestro futuro. ¿A dónde vamos? Si perdemos de vista la meta, el objetivo final, entonces perdemos todo nuevamente. Y Jesucristo murió y resucitó. Imaginémonos la muerte como ese mar rojo nuevamente que se abre. Algunos de nosotros decimos, el mar no se puede cruzar. Y ya en el pasado tuvimos la experiencia, nuestros padres tuvieron la experiencia de que se pudo. Pero nosotros nuevamente tenemos que atravesar el mar de la muerte. Y tenemos que ir hacia adelante. Y a ninguno de nosotros se nos va a ahorrar pasar por ahí, por la muerte. Y veremos hacia un lado y veremos hacia el otro, y creeremos que se nos viene encima el agua. Y sin embargo, con fe caminaremos. Pasaremos de esta vida, de esta orilla, a la otra orilla. Y entonces llegaremos a la vida eterna, a la vida en comunión con Dios. Allá donde Jesús, el Padre y el Espíritu Santo nos esperan, con todos aquellos que pasaron antes que nosotros ese mar. Nuestra meta es la vida con Dios. Y Jesús vino a expresarnos y a decir, hermanos, ninguno de estas dos orillas se nos puede olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si perdemos cualquiera de esos horizontes, perdemos el sentido de nuestra historia, el sentido de nuestra vida. Hoy la Iglesia nos recuerda cuál es ese sentido. Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Que ninguno de nosotros se pierda en el camino. Estamos en el camino apenas. Y nos ha dado Dios personas que nos acompañan. Aprovechemos el regalo del don de las personas que están a nuestro lado. El sentido de nuestra vida es acompañarnos, recordarnos de dónde venimos y marcarnos la ruta hacia dónde vamos. El esposo que lo haga con su esposa y la esposa que lo haga con el esposo. Y los papás que lo hagan con los hijos. El sentido de esta vida no es tener mucho dinero, tener muchas posesiones, tener muchos doctorados, muchas licenciaturas. Si eso ayuda para acompañar a otros, bendito sea Dios. Pero lo importante es acompañarnos y marcarnos la ruta. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, la creación y todo aquello que Dios nos puede dar. Y vamos hacia Dios.
la salvación, a través